Así que vamos a saludar de inmediato a nuestro profe que nos acompaña en el día de hoy, Nelson Iribarren, que ya está con nosotros, sentadito aquí, instaladísimo en el living de nuestra casa para hablar acerca de la enfermedad celíaca, intolerancia al gluten, enteritis linfocítica. Eso tengo que decir, tengo enteritis linfocítica. O puedo decir enteropatía sensible al gluten. O sprue celíaco. Todo eso lo mismo. Sinónimo, es sinónimo. Son sinónimos de esta enfermedad. Claro. ¿Cómo está, profe? Bienvenido. Muy Buenos días a todos. ¿Ah? No, muchas gracias. Oiga, profe, estamos bien complicados con esta enfermedad. Los celíacos lo pasan bastante mal, po. Ahí estaba leyendo, bueno, si comemos lo que nos dicen, no lo pasamos tan mal. Claro. Si no sabemos que somos celíacos, lo pasamos mal porque nos produce inflamación, qué sé yo, todo lo demás. Por favor, profe, desglosemos ahí el tema de inmediato y qué es lo que es ser celíaco, por favor. Ya, vamos a colocar una balanza para que quede todo claro. Una balanza para que quede todo claro. Ya, en esta balanza colocamos a la nutricionista, que es la profesional que tiene que guiar al paciente para decirle que tiene que consumir productos que no tienen glutenina y gliadina, que es la proteína que tiene el trigo. Tiene que comer otras proteínas distintas a ella para no tener la enfermedad, porque tiene una intolerancia que significa una incapacidad para poder digerir esa proteína. Por lo tanto, tiene que consumir otra proteína. Pero sucede que la proteína del trigo, que es la más importante y la que forma el famoso gluten, se fabrican pasteles, fideos, galletas, pan, etc. Y nosotros somos uno de los países que consumen más pan en el mundo. Estamos en segundo o tercer lugar por ahí. Entonces, a una persona le prohíben el pan es como que se le acaba el mundo. Entonces, la otra balanza, galleta de arroz, chiquilla. Entonces, la otra balanza está el ingeniero de alimentos que tiene que decir, yo tengo que fabricar un pan sin ese tipo de proteína. Y se fabrica un pan para diabetes. Para celíaco. Un pan para celíaco. Que son sin gluten. Exactamente. Lo vamos a castigar, profe. Castigue, claro, se castiga. Se castiga claro. El profe. Ya, tiene que ser, ¿no es cierto?, sin gluten. Es decir, sin gliadina y glutenina. El gluten, ¿qué es lo que es? Es una sustancia elástica que se forma después de haber hecho una acción mecánica. Así yo tengo aquí harina para pan, le agrego agua y hago una especie de masa para crear un chicle. Ese es gluten. Por lo tanto, el celíaco debería hacerse que es intolerante a la gliadina y glutenina. Eso sería lo correcto. Y no el gluten, porque el gluten es un producto que se forma después de una acción mecánica. Perfecto. Oiga, ahí estamos viendo la receta, cómo hacer el pan sin gluten, digamos, para los celíacos. Claro. Ahora, hoy en día vemos pan molde, no sé si estoy en lo correcto, profe, que son sin gluten. Yo he comprado, usted lo decía, Katy, antes de presentarlo, yo soy intolerante al gluten. O celíaca, o especie rara, claro. O enteritis linfocítica. Oye, ese es más elegante. Oye, Katy, yo ya no soy más intolerante al gluten, yo soy enteritis linfocítica, por si acaso, para que... Más respeto. Más respeto, por favor. Exactamente. Oiga, profe, ¿qué pasa con esto? Porque de repente uno cuando chico comía papo, uno comía fideo, no te producía esto. ¿Esto se da después de cierta edad o lo teníamos desde siempre? ¿Cómo pasa, profe, con la genética? Ya. O sea, uno nace con eso. Tiene más tendencia los niños, pero genéticamente eso es lo que más influye. Eso es lo que más influye. Claro, genética es lo que más de manera genética, mira, claro. Uno desconoce. Ahora, la solución está en comer más arroz nomás, pues, profe, ¿no? Comer cosas distintas. Ya. Por ejemplo, la soya. Se come soya o se puede comer espirulina, como decíamos recién, que son productos que no producen daño, o sea, que no tienen esas dos proteínas. Eso la quería gliadina, consultarle. El único que tiene mayor cantidad es el trigo, pero también tiene otros cereales, como la avena. Déjeme consultarle esto, profe, porque hay muchas personas celíacas que nos deben estar viendo, que son intolerantes al gluten. A lo mejor, por ejemplo, profe, ¿yo cómo me doy cuenta que sufro de esta enfermedad? ¿Qué me empieza a pasar con las comidas? ¿Me empiezo a hinchar? ¿Me empieza a caer mal? ¿Me empiezo a ir por el baño? ¿Qué me pasa? Problemas intestinales directamente al WC. Al WC, me pasa así, pero... Claro, porque hay gente que no le pasa eso, hay gente que solamente se hincha y le cae mal. Claro, que como todos los organismos son distintos, ¿no es cierto? Las reacciones son distintas también. O los grados, digamos, de la enfermedad son distintos. Ya.
Oiga, 055-225-2537 es nuestro teléfono para que se comunique con nosotros e interactúe también con nuestro profe en el día de hoy. Hágale las consultas. Usted es celíaca, tiene una hermana que es celíaca, tiene a su abuelita, a su tía, a su mamá que sufre, padece esta enfermedad, ser intolerante al gluten, intolerante a la lactosa también. Que va ligado esto ser intolerante a tantas cosas, Doc, porque estamos intolerantes al gluten, pero hay muchas personas también que se les liga a ser intolerantes a la lactosa. Claro, ahí ¿Son temas distintos? Distintos, Ya. claro. Son temas completamente Porque distintos. la lactosa tiene que ver con la leche. El azúcar que tiene la leche, lactosa. Ya, cuando una persona es intolerante al gluten, profesor, lo hablábamos tras cámara, te dan una serie de recomendaciones en el sentido como una dieta. Pero uno no está haciendo dieta, chiquillos, no, uno come diferente nomás. Exactamente. Ahora, hoy en día, ya ser celíaco no es algo terrible, porque hay fideos sin gluten, hay un stand en el supermercado dedicado para los celíacos. Exactamente. Antiguamente lo pasaban mal, ahora hay pan para celíacos, o sea, hay un montón de productos que uno lo puede... reemplazar por el común, por el pan normal uno no puede reemplazar por un pan sin gluten, digamos. Pero me llama la atención, profe, que hablábamos de la espirulina. A los celíacos se les da espirulina, ¿por qué? Es que lo que pasa es que la espirulina es una alga virtuosa, que tiene una serie de ventajas desde el punto de vista nutricional. Entonces por eso se le reemplaza por la proteína que tiene la alga. Y la espirulina, el gluten no sirve entonces. Lo que pasa es que el gluten contiene 2 aminoácidos que son los que complican. Ya. O sea, el gluten es una proteína. A ver, quiero dejar bien en orden las cosas. ¿El gluten qué es lo que es? El gluten es una sustancia que se forma a partir de la proteína de la harina por acción mecánica. O sea, yo tengo acá harina para pan, le agrego un chorro de agua y empiezo a amasar, y voy a tener una especie de un chicle. Ese chicle es gluten. Es decir, el pan no tiene gluten, o la harina no tiene gluten, tiene las proteínas. Y el gluten se desarrolla durante el proceso de panificación. Donde está la amasadora, ahí se desarrolla el gluten. Y después Por forma el pan. eso está así como chicle el pan, ¿no? Claro, no. A que me refiero que esa forma una red, y esa red atrapa los gases que se forman durante el proceso de fermentación del pan. Ya, perfecto. O sea, yo estuve trabajando como 15, 20 años en la parte pan, o sea, bastante fuerte. Entonces, lo más importante en el pan es tener una harina rica en proteína, o sea, una harina fuerte que se llama. Y para el celíaco es todo un daño, digamos, la proteína esa fuerte. Es todo al revés. O sea, para lo que la industria panadera le interesa la proteína, al celíaco le perjudica. Pero al sacarme esta proteína en el fondo, que no la puedo consumir porque me hace mal, necesito reemplazarla. Y en este caso, la espirulina contribuye a eso. Lo que se puede hacer es lo siguiente. Castígueme ahora, profe, yo soy porfiada. Lo que tiene que hacer es lo siguiente. Comprar harina sin estas proteínas. La industria fabrica harina sin esas proteínas. Ya. Entonces el panadero puede fabricar pan para el celíaco con harina sin esas 2 proteínas. Oiga, por favor, háganlo. En el supermercado no hay y deberían de haber, por favor. Yo le digo, hay un montón de gente que es celíaca y que no necesita estar comprando en las consultas, porque muchas veces en las consultas médicas nomás venden estos panes para celíaco, digamos, y es una complicación para nosotros ir, debería ser más común. Pero ¿sabe qué, Doc? O sea, perdón, profe, yo siempre le digo Doc. Profe, tenemos una consulta a través de la línea telefónica, así que vamos a contestar. Buenos días. Hola, buenos días. Habla Elizabeth. Elizabeth, tú eres intolerante al gluten, eres celíaca, eres mi hija esteritis celíaca. linfocítica. ¿Y a tu hija? Mi hija es celíaca. ¿Cuál es la Y consulta a nuestro profe que nos acompaña en el día de hoy? Quería preguntarle, mi hija se cuida mucho, harto, pero yo tengo una amiga que es celíaca y ella come de todo. ¿Qué pasa ahí? El temor de mi hija es comer algo y que le haga mal, porque no la pasaba muy bien cuando le daban las crisis. Entonces eso quiero saber. ¿Tiene alguna consulta que hacerle a nuestra amiga, profe? Es que está bien definida la enfermedad, porque a veces a lo mejor le dijeron nomás No está comprobado. Sí, está muchos comprobado. años. Sí, está comprobado. Entonces, ¿qué pasa si de repente yo le dé algo rico para comer, como algo que no es para celíaco? Entonces, ¿por qué mi otra amiga es celíaca y no le pasa nada, no se cuida?
Esa es mi pregunta. Claro, si yo parto de la base de que... Amiga, el problema- gracias por llamarnos, le respondemos en pantalla. Disculpe, profe. Ya, si yo parto de la base, una parte de la molécula de esa proteína, el cerebro es incapaz de poderla transformar o digerir. Entonces esa proteína está presente en el pan, en los fideos, en las galletas, en los pasteles, en las tortas. Forma parte de la harina, o sea, de la harina que contiene esa proteína. Entonces, si esta persona no le hace nada, quiere decir que es distinta su enfermedad, no es igual que el común. Porque si la persona no le hace nada, ¿no es cierto? Quiere decir que es distinta al común. Y todos somos distintos. Por ejemplo, nosotros tenemos en la historia el famoso Rasputín, ese ruso, ¿no es cierto?, que era monje y que trataron de envenenarlo y no lo envenenan nunca, porque tenía un estómago muy especial. Y a su vez él consumía cierto brebaje para que su estómago funcionara perfecto. El famoso Rasputín. Entonces, por eso que nosotros podemos decir que todos nuestros tubos digestivos son distintos en la medida en que lo preparamos o no lo preparamos. Por ejemplo, si el niño pequeño se le da de todo tipo de alimentos durante su formación, ese niño va a tener tolerancia para muchos alimentos. Pero si al niño se le priva, ¿no es cierto?, muchos alimentos, va a ser intolerante a los que no comió al comienzo. Claro. Porque usted ve que el tubo digestivo se va adaptando a la alimentación que se le da. Entonces, por eso que es bueno que al niño pequeño se le dé de todo. Ajo, cebolla, Todas las verduras, todas las verduras, todo, toda claro, la de todo. cuestión. De todo, porque si le dan solamente una papillita chiquitita, el niño va a ser, se puede ser intolerante o va a ser una persona complicada, que no va a querer comer esto, ni comer esto, ni... Hay que darle de todo tipo. Ni se reclaman por las verduras, dele las de verduras todo, nomás, dale todo, señora. dele ¿Qué de tanto todo al color le niño, ponen de los todo, el niños? pescado, de Sí. todo tipo de alimento, para que tenga, no tenga intolerancia a futuro, sea tolerante a futuro. Oiga, ¿cuál es la recomendación, profe, que le da a las personas que de repente están dudando si son celíacos, si no? Bueno, ahí ¿qué tiene que ir al pasa? médico, ¿no es cierto? Para que el ¿Se hace médico un le... examen? Claro, que le hagan, digamos, un chequeo médico, decir, bueno, por qué tiene ese comportamiento, porque acá no puede ser de que una persona que dice celíaco y no le pasa nada con los productos de panadería, es como raro. Es raro. Es raro, claro, Es es raro, raro, porque claro. entonces no son celíacos. No, fueron mal diagnosticados. O sea, ahí tienen que hacerle un nuevo diagnóstico para ver si realmente eso no es. Es un diagnóstico médico. Perfecto, doctor, vamos a estar ahí. No, yo soy profesora. Ay, profesor, se me olvida, ¿por qué le digo doctor donde lo veo ahí tan de informado, blanco. tan de blanco con los temas? Oiga, profe, esa es la recomendación y esta enfermedad entonces afecta a niños y adultos también. Claro. Afecta. Entonces, lo ideal es que la persona sea bien diagnosticada, porque a lo mejor hubo algún detalle ahí que falló algo y quedó mal diagnosticada, porque sí es lógico que una persona que tiene esta enfermedad no puede consumir estos alimentos. Si los consume y sin problema, quiere decir que fue mal diagnosticada. Mal diagnosticada. Claro, tienen que hacerle un diagnóstico nuevo. Perfecto. Y doctor. decirle que, mire, a mí no me hace nada este tipo de producto, bueno, y fui diagnosticado como celíaco. Entonces, algo raro está pasando. Algo raro. Hay que hacerse un nuevo chequeo, como Un dice nuevo usted, chequeo, profe. claro. Será un nuevo diagnóstico. Oiga, profe, queremos agradecerle su tiempo, su tiempo que vino corriendo hoy día a explicarnos sobre este Día Internacional de la Celiaquía, ¿cierto? En el fondo poder conversarlo, ya no es tan brutal esta enfermedad como era años atrás, digamos que no teníamos el acceso a productos sin gluten. Hoy en día podemos acceder, ahí están completos en los supermercados. Lo que sí queremos los celíacos que vendan pan sin gluten en todos lados, por favor, porque es más pero fácil para que uno. si hay otros reemplazantes, está la soya, por ejemplo. Está la soya. Las galletas de arroz, ¿o no? Claro. Que también te reemplazan el pan. Claro, y lo otro, lo que yo soy fanático del amaranto. ¿Qué es lo que es el amaranto? El amaranto es un alimento potente que reemplaza a todas las carnes, a los pescados como proteína. Hay personas que son intolerantes a los pollos, a las carnes, etcétera, pero al amaranto no. El amaranto no. es un alimento muy completo y tiene todos los nutrientes que necesitamos para crecer y para vivir. Para crecer. Oiga, se pasó, profe, por haber estado con nosotros. Vamos a hablar de interesantes temas. ¿Usted viene el jueves? ¿Cuándo viene otra vez? No sé realmente. En la duda, está en la duda, lo vamos a raptar nuevamente, yo con soy un tema mandado interesante. nomás, Ya, yo usted es no un mando, mandado. yo no El mando. profe dice que es un mandado. Oiga, profe, le damos un aplauso a nuestro querido Nelson Irrebaran, que siempre está con buena disposición y todo para explicarnos y para nosotros poder vivir mejor. Oye, 11:28 minutos, queridos amigos. Nos vamos
a una pausa comercial y volvemos con... ¿saben que vamos a elongar? Vamos a prepararnos. Actividad física. Llegaron nuestras amigas de Zumba. Kimberly ya está con nosotros y va a estar Ale Rapiel también. Vamos a la pausa y volvemos.